Bueno, buenos días a todos y a todas. Quisiera empezar por expresar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí, muy especialmente a quienes han venido a echarnos una mano, como Elisa desde Portugal, o a Vicente, Ángel, Aurelio, expertos que han venido a sumarse a estas jornadas que quieren, como decía Chimo en su presentación, ir preparando una alternativa a la situación dramática por la que vive o atraviesa nuestro país. Hemos elegido, Chimo, la Comunidad Valenciana, y no es casual, porque es verdad que probablemente es la que tiene una situación más dramática. Si por dramática entendemos lo que uno cae en la crisis desde donde está, donde cae, es decir, el salto que da, no la situación relativa que ocupa en un momento de crisis, es esta comunidad probablemente la que peor lo está pasando. Aquí se han juntado dos de los elementos claves de esta crisis, que es la burbuja y la corrupción, y un gobierno que se pasaba primero 2 años buscando trajes y ahora 2 años pendiente de los juzgados. Es completamente cierto. Pero también es verdad, y esta es la razón de que estemos aquí, que si hay una comunidad en la que se puede hablar de crecimiento es justamente esta. Porque de crecimiento vamos a hablar en estas jornadas y vamos a hablar de innovación, y hablar de innovación es hablar de la Comunidad Valenciana, y hablar de investigación es hablar de la Comunidad Valenciana, y hablar de exportación es hablar de la Comunidad Valenciana, y hablar de creatividad y de empresarios capaces es hablar de la Comunidad Valenciana. Por tanto, Chimo, estamos aquí no solo porque lo estáis pasando muy mal y para dar nuestra solidaridad, sino sobre todo porque creemos que es aquí donde encontramos valores que están en el fondo de las políticas de crecimiento que estamos justamente proponiendo, porque es esa otra cara de la Comunidad Valenciana, la de verdad, la de gente emprendedora, trabajadora, innovadora, creativa, la que necesita esta comunidad y España para salir adelante. Esa es la razón por la que estamos aquí y por la que creo que estas jornadas están mejor situadas en esta comunidad. Decía también Chimo, y quien ha presentado a Enrique, creo que ha hablado de empleo. Es verdad que no se puede hablar de economía en España sin hablar de empleo. Fijaos, las estadísticas tienen su interpretación. Es verdad que si hacemos una estadística, una interpretación puramente estadística del dato de empleo, desde que hemos empezado las jornadas esta mañana hasta que las acabéis por la tarde, van a perder en España empleo 1.440 personas. Hoy es sábado, seguramente no será así. El lunes serán más, el sábado son menos, pero la estadística dice eso. Cada día en España pierden empleo 1.440 personas. Eso da las 500.000 que vamos a tener de desempleados más a final del año 2013, que sumar a los 6 millones de EPA, a los 5 millones de población de la encuesta de... ¿Cómo se? A ver, ayuda. Paro registrado, gracias Enrique, siempre magistral, en el mejor sentido de la expresión. Sumamos a estas cifras 500.000. Esta es la realidad de la que tenemos que partir. Es como una especie de riada. Sabéis que la riada se lleva primero las casas que están en los cauces y luego acaba llevándoselo todo. Y esto es lo que ha pasado en España con el empleo. De forma que lo que tenemos ahora es que discutir, por supuesto, que no hay que construir en el cauce de los ríos, y tenemos que hablar de cambio climático, faltaría más, tenemos que hablar de todas estas cosas que generan un empleo, pero no podemos olvidarnos de la gente que está encima de las casas, esperando que alguien le rescate. Este es nuestro problema y este es nuestro objetivo y esta tiene que ser nuestra obsesión. Por tanto, no puede haber jornadas económicas en el Partido Socialista que no comiencen por una reflexión sobre el empleo. Y cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de crecimiento para el empleo. Esta tiene que ser nuestra obsesión fundamental. Y si hablamos de empleo, tenemos que hablar de reforma laboral. Y ya sé que la reforma laboral es parte de la política de crecimiento, porque yo estoy con Vicente, he escuchado la parte final de su intervención, que el diálogo social crea empleo y crea crecimiento, lo crea. Y de eso sabe mucho la economía alemana. Se habla mucho de la economía alemana, de sus reformas, y se olvida de una cosa fundamental, que es que una buena parte de la industria alemana ha crecido justamente porque hay diálogo social, porque han pactado, porque han mejorado la competitividad de forma acordada. Esa es la enseñanza alemana por encima de ninguna otra. Y aquí vamos en la dirección contraria, porque la reforma laboral, si ha hecho algo, es crear ese clima o romper ese clima de diálogo que está en buena parte de la
paz social por la que ha atravesado España en los últimos 30-35 años, que a su vez está en buena parte del crecimiento de nuestro país en los últimos 30 o 35 años. Diálogo social. Ahora le gusta mucho al presidente Rajoy hablar de lo bien que va el sector del automóvil en España. Incluso alguna vez ha tenido la desfachatez, que no tiene otra palabra, de referirse a la reforma laboral como la base en la que justamente anclar esta buena marcha del sector automovilístico, y se olvida que es al contrario, que la Renault marcha bien porque hay un buen acuerdo entre sindicatos y empresarios, un acuerdo a la antigua usanza, de antes de la reforma laboral, diálogo social, reforma laboral. Esto no podemos dejar de tenerlo presente al hablar de crecimiento. Y al hablar de crecimiento hablamos de austeridad, son las dos caras de la misma moneda. Y la palabra austeridad es una palabra con la que tenemos que tener cuidado, porque hay que reconocer que la derecha ha elegido una buena palabra, la palabra austeridad. ¿Quién es capaz de salir a una tribuna y decir yo no quiero ser austero? Nadie, ¿verdad? Ser austero es una cualidad, hay que ser austero, faltaría más. Y por eso, cuando opongamos austeridad a crecimiento, tenemos que ponerle algún adjetivo a la austeridad: compulsiva, autodestructiva, suicida o positivo, inteligente. Austeridad inteligente, pero nosotros no podemos renegar de la austeridad, no podemos hacerlo sin desmontar este discurso ideológico que subyace a una palabra, reconozcámosla, bien elegida, porque nadie es capaz de salir a una tribuna a negar que hay que ser austero. Austeridad, por tanto, también es lo que pregonamos nosotros. Y por eso creo que no hay jornada como esta que no deba empezar por una afirmación desde la izquierda, que es lo que somos nosotros. Una afirmación desde la izquierda es que nosotros somos esencialmente austeros, que queremos una austeridad inteligente, pero que le decimos al Gobierno y a las autoridades europeas que una austeridad compulsiva, que una austeridad como única meta de una política económica nos lleva a la recesión, al desempleo y a la desigualdad. Pero que nosotros queremos ser austeros, que claro que queremos combatir contra el déficit y contra la deuda, naturalmente que sabemos perfectamente que hay que hacerlo, pero que ese combate contra el déficit y contra la deuda hay que hacerlo al tiempo que nos preocupamos de crecimiento, que las dos cosas no son incompatibles, al revés, que si ahora hay que priorizar algo es justamente el crecimiento, porque de austeridad ya estamos hasta aquí y ya sabemos a lo que nos ha conducido. Y hay que decirle al Gobierno europeo, y estas son unas jornadas que protagoniza o que organiza nuestro grupo parlamentario europeo, hay que decirle al Gobierno europeo que tiene que cambiar su política económica. Veréis, no hay nada que me haya producido más perplejidad en los últimos tiempos que la imagen del comisario Olli Rehn anunciando los datos de previsiones de la economía europea para los próximos años, que eran catastróficos, que eran un certificado de defunción de la economía europea. Y a continuación, una vez haber preconizado la catástrofe, la receta es más de lo mismo. Es decir, admito que todo lo que he hecho me ha llevado a una recesión, pero no se preocupen, tengo la solución. Más de lo mismo, más recesión. No hay nada que me haya producido una perplejidad mayor. Hay que decirle al Gobierno europeo que tiene que cambiar la política económica, que la tiene que cambiar y que tiene que introducir el crecimiento algo más que en la retórica de los consejos europeos. Crecimiento pensando además la situación en la que están países de Europa como los del sur de Europa, que estamos pasándolo muy mal y que estamos, digámoslo con claridad, al borde del abismo social. Esa es la primera cuestión. Y crecimiento en Europa es flexibilidad, se ha dicho desde esta tribuna, que queremos flexibilidad, y flexibilidad es tener más tiempo para ajustar. Y una vez más, os repito, nosotros, la izquierda, quiere también deudas públicas saneadas. Faltaría más, claro que las queremos. Lo que le decimos a Europa es que necesitamos más tiempo para que ese saneamiento no se lleve por delante nuestro crecimiento, nuestra economía y nuestro bienestar social. Eso es flexibilidad, más tiempo. Flexibilidad también es hacer caso al Parlamento Europeo y a su grupo socialista cuando le recuerda a la Unión Europea que no todo el déficit es lo mismo, o es el mismo, que no es el mismo déficit el que se incurre en gasto corriente que el que se incurre en gasto de inversión. Y pedirle a la Unión Europea que saque de una vez de sus parámetros de déficit, por ejemplo, la inversión en investigación o la inversión en carreteras, inversión productiva, que la quite de los parámetros de déficit. Eso también es flexibilidad. Y hay que pedirle al Banco Central que cambie su política, naturalmente. Hay que pedírselo, y si para eso hay que cambiar el estatuto del Banco Central, habrá que cambiarlo.
porque es verdad que con una política monetaria como la que tenemos no vamos a salir. Ayer tuvimos una bajada en la prima de riesgo, bajamos, porque el Banco Central hizo unas declaraciones el día anterior, pero estamos hablando de 330 puntos básicos, 340, 350, pero es que alguien, Vicente, puede decir en su sano juicio que la economía española va a salir de la crisis financiándose por encima del 5%, cuando haya economías como la alemana en la misma zona monetaria que lo hace al 1%, ¿no os dais cuenta que así nuestras empresas no pueden competir? No pueden competir. Estamos haciendo un esfuerzo en exportación, y es verdad que lo estamos haciendo, pero hay que decirle a la señora Merkel que si nosotros hacemos un esfuerzo en exportación y ella defiende un euro fuerte, lo que está haciendo es liquidando nuestros esfuerzos, que estamos haciendo un esfuerzo bajando nuestras retribuciones para exportar y ser más competitivos, y que todo ese esfuerzo se puede derretir como el hielo, como ella ha dicho, con un euro fuerte, que es lo que la señora Merkel tiene que decirle al Banco Central. Una política monetaria distinta. Hay que decirle al Banco Europeo de Inversiones que invierta. La tercera cosa, hay que cambiar el presupuesto, Enrique. Nosotros no vamos a votar ese presupuesto, ya os lo digo. Los socialistas españoles no lo vamos a votar, el presupuesto europeo, me refiero, ya os lo digo. No sé qué pasará en el grupo, porque el grupo socialista es como Europa, diverso y plural, y como España. Pero no lo vamos a votar, no lo vamos a votar. Es una cuestión de principios, de principios. Ya puede decir Rajoy que nos ha ido un poco mejor, un poco peor, ¿sabéis? Ese no es el problema. El problema es que estamos en desacuerdo con el fondo de la cuestión. El argumento que utiliza Cameron para bajar el presupuesto europeo es que hay que hacer con el presupuesto europeo lo mismo que hacen los países con el presupuesto suyo. Y el argumento es justo el contrario. No, si porque los países están bajando su presupuesto es por lo que hay que aumentar el presupuesto europeo. Hay que aumentarlo justamente para fomentar el crecimiento, para garantizar los gastos en investigación, en desarrollo. Hay que aumentar el presupuesto europeo y dedicarlo a crecimiento de los países que no pueden crecer con sus propios presupuestos. Esto hay que hacerlo. Y, por tanto, no es solo una concepción de España la que late debajo de nuestro no. No, es una concepción de Europa. Es una creencia de, como decía Enrique desde esta tribuna, otra Europa que se preocupa justamente por los países que no crecen, que lo están pasando peor. Es una Europa social. Por eso vamos a decir no al presupuesto europeo, porque no refleja ese tipo de Europa. Y hay que decirle a Alemania que crezca, que tiene margen, que cuando hay una zona económica y monetaria como la nuestra, los países que tienen margen tienen que crecer para que los países que no lo tengan puedan salir a flote. Y recordarle a Alemania que ese crecimiento es garantía de su propio crecimiento, que Alemania no va a ser inmune a lo que está pasando en el sur, que acabará sufriendo los efectos de esta recesión que en el sur están siendo demoledores para el empleo y para la cohesión social. Y hay que decir al Gobierno de España lo mismo, que es de lo que vamos a hablar aquí, que tiene que cambiar, que su margen existe, que tiene margen para hacer una política distinta. La tiene. Y que tiene que priorizar el crecimiento donde ahora ha priorizado el ajuste, que es que no hablan de otra cosa que de ajustar, y el resultado lo tienen ahí. Y que tienen que cambiar su política de crédito, que basta de dar crédito a los bancos y que hay que empezar a dar crédito a las pymes y a los emprendedores y a los autónomos, que son los que tienen que sacar el empleo adelante. Que tiene que cambiar su política de ajuste, porque se puede ajustar por el gasto, por el ingreso. Y que basta de ajustar por el gasto, que ya va siendo hora de ajustar por el ingreso, y que hay que hacer una reforma fiscal y que hay margen para hacer esa reforma fiscal. Nosotros les vamos a plantear una, y dentro de unas semanas haremos una conferencia como esta para plantear nuestra reforma fiscal. Una reforma fiscal que pueda hacer nuestro sistema más justo y más eficaz, las dos cosas. Eficaz desde el punto de vista de recaudación y de economía. Hay que decirle al Gobierno que se puede ganar competitividad, como dice muchas veces Pedro Saura, se puede ganar competitividad de la buena, que la competitividad es como el colesterol, que hay de la buena y de la mala, y que el Gobierno está empeñado en ganar competitividad de la mala, ¿sabéis cómo? Bajando salarios, pero que hay otra manera de ganar competitividad, por ejemplo, con un pacto de rentas, que supone moderación salarial, moderación de beneficios y moderación de precios, o, por ejemplo, con reformas estructurales, o mejorando la I+D, o mejorando la educación, que todo eso es competitividad de la buena, que se puede reformar el mercado de bienes y servicios en un sentido de liberalización, faltaría más, no estamos en contra de la competencia, al contrario, que se puede mejorar el funcionamiento de las administraciones y de la justicia, que todo eso es competitividad de la buena, que esa es la que hay que ganar. De todo esto es de lo que tenemos que hablar en estas jornadas. Y de empleo, y termino ya, y de empleo, que es nuestra obsesión.
Es verdad que hay un paradigma en la economía que es que para crear empleo hay que crecer, y es cierto. Lo que pasa es que yo sostengo, y no soy el único, que una economía como la española, con un 25% de tasa de desempleo, difícilmente va a poder crecer, que no podemos pensar que primero crecemos y luego creamos empleo, porque es tal la losa de nuestro desempleo sobre nuestras cuentas públicas de entrada y sobre el conjunto del sector privado que no vamos a poder crecer, y por tanto que en España crecimiento y empleo tienen que ir de la mano, que tenemos que hacer un esfuerzo por crear empleo para crecer, al mismo tiempo que tenemos que crecer para crear empleo, que son las dos caras de la misma moneda. Se trata, una vez más, de un punto de equilibrio, y para eso hace falta dinero. Y para eso le decimos una vez más al Gobierno que hay dinero. Veréis, todos los años el Estado saca más de 10.000 millones de euros de fraude fiscal, todos los años. Y la pregunta es ¿por qué el Gobierno no se compromete por ley a dedicar la mitad de esos 10.000 millones, que son 5.000 millones, para potenciar el empleo, para estimular la creación de empleo, para primar a las empresas para que no destruyan empleo, que esa es la primera forma de crear empleo, evitar que se destruya, que es lo que va a pasar este año? ¿Por qué no dedicar la mitad del dinero que se recauda por fraude fiscal a crear empleo por una ley aprobada en el Parlamento? De esta forma tendríamos un margen de maniobra, repito, para potenciar la creación de empleo, para hacer un buen plan de empleo de jóvenes y no lo que nos ha presentado el Gobierno, y finalmente para proteger a los desempleados, que es una de las obsesiones de los socialistas también. De eso también tenéis que hablar. Yo reitero en el final de mi discurso, que ya va siendo largo, mi agradecimiento por estar aquí y por el trabajo de los que estáis aquí, que es parte fundamental del trabajo que estamos haciendo el conjunto de los socialistas. Lo decía María desde esta tribuna cuando ha presentado las jornadas. Estamos construyendo una alternativa. Ahora se habla mucho de la credibilidad, de recuperar la confianza. Sabéis, porque me lo habéis oído muchas veces, que la confianza en política se recupera cuando uno tiene empatía hacia la gente que sufre y está cerca, y esto lo estamos haciendo, y cuando uno tiene algo que ofrecer a aquellos ciudadanos que en este momento creen que no hay salida. Y esta es la tarea fundamental que hacéis en estas jornadas. Por lo tanto, estamos construyendo nuestro proyecto, que es tanto como empezar a recuperar nuestra credibilidad. La otra ya la estamos recuperando, ya estamos con los ciudadanos, ya hemos recuperado el diálogo, ya estamos hablando con ellos. Ahora les tenemos que hacer un buen proyecto, una buena oferta, para decirles que efectivamente hay salidas de la crisis, y hay salidas de la crisis que, como se ha dicho también desde esta tribuna, no olvidan nuestros principios y nuestros valores, que a eso, compañeros y compañeras, nunca podremos renunciar. Muchas gracias por atenderme.